Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión de Río Grande Bible Church. Mi nombre es Víctor Castillo, su amigo y servidor, para compartir este tema que el día de hoy se titula Crisis que amenazan a la iglesia. ¿Sabes? Al leer relatos históricos que se encuentran en el libro de los Hechos sobre la iglesia primitiva, podemos ver un patrón de amenazas que podrían haber borrado del mapa completamente a la iglesia. Lo que es tremendamente interesante es que esas amenazas también siguen siendo los peligros para la iglesia contemporánea. El día de hoy veremos algunas crisis y que no necesariamente fueron crisis humanitarias, no fueron crisis a causa del terrorismo, no fueron crisis de violencia por el narcotráfico, ni tampoco crisis migratorias, no fueron crisis económicas, mucho menos crisis de salud como las que en estos tiempos enfrenta la humanidad. Las siguientes crisis que vamos a ver el día de hoy son las que enfrentó la iglesia primitiva y a las cuales la iglesia se sobrepuso, las pudo vencer. Ojalá y pueda servirnos a nosotros el ejemplo para ahora en nuestros tiempos. Veremos algunas de estas crisis, las cuales no fueron necesariamente las que acabo de mencionar, ni la que el mundo está experimentando hoy día, pero seguramente aprenderemos algo. Era algo mucho peor porque estaban tan cerca e inclusive dentro de la misma iglesia, dentro de las personas. Y la primera crisis es la persecución externa. Sí. Como leemos en los capítulos 3 y 4 del libro de los Hechos, los líderes religiosos advirtieron a los apóstoles que no predicaran más en el nombre de Jesús. Esa amenaza tuvo enormes implicaciones, ya que los excluyó tanto institucional como socialmente de sus amigos familiares en Jerusalén. Fueron separados de sus comunidades, de sus seres amados, separó familias, perdieron trabajos, todo por profesar la fe en Cristo Jesús. Ahora, en lugar de abandonar o de huir, oraron por valentía para ser testigos de Dios a pesar de la persecución. En Hechos 4:29 dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas. Danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Fue precisamente que con este enfoque que Dios les responde, y como dicen los versículos 30 al 31, dicen de la siguiente manera en la traducción viviente, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué creen? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Ahora, esto sirve como una lección para la iglesia contemporánea, para mí, para ti. En lugar de simplemente orar para que se detenga una persecución o una enfermedad, debemos creer que Dios nos llena con el Espíritu Santo. Los que somos hijos de Dios ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo y nos llena de valentía para proclamar la verdad en tiempos adversos. En lugar de simplemente orar para que se detenga una crisis de salud, debemos creer que Dios nos llena con el Espíritu Santo de valentía para proclamar la verdad en medio de cualquier problema, adversidad. La número 2 es un riesgo y un peligro interno. Cuando Satanás vio que no podía detener este creciente movimiento de Jesús con persecución externa, intentó infiltrarse y poner en riesgo a la iglesia desde adentro. Ahí en Hechos 5, del 1 al 12, leemos el relato de cómo una pareja casada llamada Ananías y Zafira mintió a los apóstoles sobre el porcentaje de la venta de propiedades que estaban donando a la iglesia. En Hechos 5, del 1 al 12, lee de la siguiente manera en la Reina Valera. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose jóvenes, lo envolvieron, sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Y el versículo 8 dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dice, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia
y sobre todo los que oyeron estas cosas. El versículo 12 concluye diciendo, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Sabes? Esa es una de las crisis que ocurrió internamente. Parece que intentaban aprovechar o hacer palanca de sus recursos a cambio de honor y de prestigio en el nuevo movimiento, nueva obra del Señor Jesús. Si hubieran tenido éxito, ¿te imaginas? Habrían establecido un estándar erróneo de usar la pretensión de influencia, de poder de la iglesia, lo que podría haber corrompido los cimientos de la iglesia y haber llevado a su pronta desaparición. Gracias a Dios, Pedro se movía en el Espíritu Santo y pudo discernir su falsedad, pudo llamarlos y permitir que el juicio divino los purgara de la congregación antes de que esa maldad se propagara. La iglesia contemporánea también necesita operar en el discernimiento espiritual, así como estar al tanto de aquellos que intentan ganar influencia a través de mentiras y simulaciones. Vayamos a ver ahora la tercera crisis, el prejuicio cultural. Sí había. En Hechos capítulo 6, leemos en Hechos capítulo 6 cómo las viudas de habla griega fueron descuidadas por el ministerio de benevolencia de la iglesia, es decir, del ministerio de ayuda. La Escritura enfatiza el hecho de que eran de habla griega, posiblemente no hablaban hebreo, no entendían, no sé. Desafortunadamente esto parecía ser la punta de un iceberg y reveló el hecho de que había una parte inferior por debajo de este iceberg que era malvada, de prejuicio cultural que impregnaba la congregación. Veamos Hechos 6 del 1 al 7, por favor, en la traducción viviente. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocan a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros, los apóstoles, deberíamos ocuparnos nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan ustedes a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó esa idea. Eligieron a Esteban, era un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos, les impusieron las manos. ¿Y qué creen? Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y a muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Qué historia, ¿no? Ahora, gracias a Dios, los apóstoles remediaron inmediatamente esta división cultural al nombrar más líderes para satisfacer, suplir las necesidades, lo que resultó en la multiplicación de discípulos y en la expansión del reino. Ahora, si los apóstoles hubieran permitido a la congregación descuidar a las viudas simplemente porque eran de habla griega, se habrían convertido en una iglesia monocultural, centrada en hebreo solamente, y habrían fracasado con respecto a la gran comisión que conocemos tú y yo de Mateo 28 del 18 al 20. También hubiera sido posible que Dios juzgara severamente a la iglesia por esa gran transgresión. Las iglesias contemporáneas también experimentarán un gran fracaso si se niegan a reconocer la trascendencia de Cristo en general y para todas las culturas y todos los grupos de personas. Vayamos a ver ahora la cuarta crisis que enfrentó la iglesia primitiva. Intentar comprar dones de Dios con dinero. Sí, así ocurrió. En Hechos capítulo 8, una crisis. Veamos la historia de un hombre llamado Simón que intentó comprar un don espiritual con dinero. Fíjate lo que dice Hechos 8 del 9 al 22. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. El 15,
los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, del que hablábamos hace rato, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. El 19 dice diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El apóstol Pedro lo reprendió de inmediato, si te das cuenta, y le dijo que su dinero puede perecer con él si pensaba que podía comprar los dones de Dios con dinero. Ahora, la práctica de intentar o la pretensión de comprar o vender dones espirituales con dinero o bienes materiales todavía hoy día se conoce como simonía. A través de los años, tanto la iglesia tradicional, mediante el uso de indulgencias, así como la iglesia contemporánea, han tenido que tratar con ministros que intentan vender las cosas sagradas de Dios o la venta de milagros principalmente para obtener ganancias. Ahora, si Pedro no hubiera actuado con rapidez, firmeza y decisión, la iglesia primitiva habría sido controlada por aquellos que eran ricos y hubieran sido destruidos por Simón. Además, la iglesia contemporánea siempre debe enseñar que solo la sangre eficaz de Cristo Jesús puede comprar o redimir con respecto a nuestra salvación y caminar con Cristo. Vayamos ahora a la crisis número 5. Veremos 7 el día de hoy. La crisis número 5 era un evangelio etnocéntrico. En Hechos 10 y 11, ahí es donde vemos cómo Dios convenció al apóstol Pedro de que el evangelio de Jesús no era solamente para la nación judía, sino también para las naciones gentiles. Hasta ese momento la iglesia estaba cometiendo el error de ser monoétnica, limitando así la obra de Jesús en la cruz solo para el pueblo judío. Eventualmente, esta forma de racismo habría destruido la iglesia y limitado también la influencia en el mundo, ¿no? La iglesia moderna no puede ser así si vamos a avanzar con los propósitos del reino de Cristo. Por eso, gracias a Dios, en Río Grande Bible Church estamos orando y alineando nuestra oración y visión a la visión de Dios. Nuestro límite como iglesia es la visión de Dios y la visión de Dios es el mundo entero. Ahora, las iglesias modernas que solo atienden o solo sirven a un grupo étnico con exclusión de otros grupos étnicos en su comunidad, a menos de que haya, por supuesto, una barrera del idioma, también están limitando en gran medida el poder de la cruz para llegar a la humanidad. Vayamos ahora a la crisis número 6. Mezclando el evangelio de gracia con obras humanas. Y esto lo hemos venido viendo en el estudio de Gálatas. En Hechos 15. También vemos cómo los creyentes judíos que pertenecían a la secta de los fariseos comenzaron a enseñar que los hombres debían circuncidarse para ser salvos y también cumplir con obras de la ley. Ahora, esa mezcla de la ley, obras de la ley y la gracia para la salvación habría destruido a la iglesia si hombres como los apóstoles Pablo, Pedro y Santiago no hubieran respaldado y defendido la verdad. La iglesia moderna también debe protegerse de las herejías destructivas que le quitan la divinidad a Cristo. Debe cuidarse las enseñanzas que no sean falsas, que sean verdaderas, especialmente tanto imágenes que mezclan la verdad con la mentira o de aquellos que intentan agregar obras a la cruz de Cristo para salvación. Debemos continuar luchando fervientemente por la fe, como dice Judas 3. ¿Cómo dice? Dice, amados, por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que te animo también a que leas 2 de Pedro 2 del 1 al 17 cuando tengas chance. Ahí vas a encontrar 2 de Pedro 2, 1 al 17 sobre cómo operan los falsos maestros, falsos profetas, a quienes muchos siguen lamentablemente por sus falsas y malas enseñanzas, prácticas vergonzosas, su sensualidad. Lamentablemente operan en su avaricia, inventan mentiras, son descritos como atrevidos, como contumaces, porque no tiemblan, no tienen temor, blasfeman, desprecian la autoridad de Dios. Ahora vayamos a la séptima crisis que enfrentaron y debe ser ejemplo para nosotros.
la pérdida generacional de la pasión por Cristo. En Hechos 20, Pablo advierte. ¿Y qué es lo que advierte Pablo? Advierte a los ancianos de la iglesia de Éfeso que después de que él se fuera, lobos rapaces entrarían y que no perdonarían al rebaño. Ahí en Hechos 20, 29. Y que por otro lado, de ellos mismos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Ahí en el capítulo 20, versículo 30. Desafortunadamente, solo una generación después de ellos, el Señor amenazó con eliminar a esta iglesia, que una vez fue grandiosa en la escena, que alguna vez fue grandiosa, pero perdieron su pasión por Él. Entonces recordar que también ya estudiamos la epístola de Efesios. Pero mira, hay una referencia a los Efesios aquí en Apocalipsis 2, del 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué fue lo que tenía el Señor contra de esta iglesia? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tan grande como fue el apóstol Pablo, los ancianos que siguieron allí a cargo de esta iglesia no hicieron caso a esta advertencia y no perpetuaron la vida, la pasión y doctrina. Así como cuando escribe, y tenemos esa referencia a Timoteo, cuando le escribe en 2 Timoteo 3:10. ¿Cómo le dijo Pablo? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Ese fue el testimonio de Timoteo. Ahora, cada iglesia en cada nación y cultura está siempre a una generación de la extinción si no transmitimos nuestra fe y pasión a aquellos que siguen nuestros pasos. Eso es bien importante y debo repetirlo. Cada iglesia, en cada nación, en cada cultura, en cualquier rincón del mundo, cada iglesia está siempre a una generación de la extinción, del juicio divino, si no transmitimos nuestra fe y si no transmitimos nuestra pasión a aquellos que siguen nuestros pasos. Tal vez hoy a nivel mundial, a nivel de país, estado, ciudad y hasta en el hogar nuestro pudiéramos estar pasando una crisis. Pudiera ser una crisis financiera, de relaciones interpersonales o inclusive de salud. Pero debemos aprender el día de hoy que la mayor crisis es la de enfriarnos. Olvidarnos de nuestro primer amor. Tal vez estemos desempleados debido a las restricciones que el gobierno federal o estatal o local ha impuesto por la crisis de salud del coronavirus. Tal vez no la estamos pasando ahí encerraditos en casa por un tiempo y con algunas salidas solamente esenciales. Tal vez los auditorios y templos de las congregaciones, incluyendo la nuestra, iglesias evangélicas, cristianas y bíblicas, también estén cerrados estos auditorios. Pero la iglesia de Cristo nunca cierra, porque nosotros somos la iglesia. No es el edificio la iglesia, ni tampoco una estructura de material. Tal vez de tus labores de trabajo, de tu trabajo secular, estés forzado a tomar una pausa. Pero la labor de la iglesia nunca se pone en pausa. Jamás descansa. La labor de hacer discípulos de Jesús, que hacen otros discípulos, esa labor nunca toma pausa, nunca cierra. Hoy cuando el mundo necesita escuchar que el reino de los cielos se ha acercado, el mensaje de arrepentíos y conviértanse de sus malos caminos a Cristo, ese mensaje debe ser proclamado. ¿Te acuerdas? Cuando viniste a Cristo, ese era el mensaje que tú querías proclamar, compartirle a tus amigos y familiares. Pero has olvidado tu primer amor. Todo a causa de una crisis. No hay nada que te detenga de seguir haciendo discípulos. Hoy día contamos con medios tecnológicos para expandir el reino del Señor, para compartir la palabra. Tú puedes seguir haciendo discípulos, que ellos hagan otros discípulos. Puede ser por teléfono, puede ser por teleconferencia, por el internet. Hay muchas maneras y medios. Déjame hacerte una pregunta. Espera Dios que cuando hay una crisis de cualquier tipo en el mundo o en la iglesia, en tu vida, en ti y en mí, que paremos de hacer lo que nos toca hacer. Déjame te leo esta porción de 1 de Pedro 2:9 en la Biblia de las Américas. Dice,
pero vosotros sois linaje escogido. ¿Qué sois? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿A fin de qué? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa encomienda! Eres un linaje escogido, eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas donde estábamos antes para ahora estar en su luz admirable. Hermano, hermana, el mundo perdido en medio de una crisis hoy más que nunca necesita escuchar el Evangelio. Necesita escuchar de Cristo y solo es cuestión de llamarle a tus familiares, a tus amigos, compañeros de trabajo, a tus vecinos de la escuela y les compartas de que pueden hacer la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que puedan disfrutar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Su mayor necesidad no es la escapatoria de una crisis que estamos atravesando. Su mayor necesidad sigue siendo espiritual. Sabes, hemos experimentado tú y yo seguramente diferentes crisis. Y no se me olvida que una de las recientes era una crisis humanitaria, migratoria y humanitaria. Y yo recuerdo que iglesias y pastores, ministros y diferentes ministerios se reunían y empezaban a hacer bancos de comida, esto y lo otro. Y hay lugar, por supuesto, para eso. También puede ser usado. Pero yo me acuerdo que se reunían estos ministerios y se preguntaban, ¿cuál es el rol de la iglesia? ¿Cuál es el rol de la iglesia? Y no, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y yo me quedaba pensando, ¿a qué hemos llegado? El rol de la iglesia sigue siendo el mismo. El rol de la iglesia sigue siendo espiritual. Hermano y hermana, lo que tú hagas ahora determina si solamente eres un creyente o eres un verdadero discípulo. Con esto quisiera cerrar porque una de dos, o aprovechas esta crisis para hablar de Cristo y hacer discípulos, que hagan otros discípulos, o te quedas estancado. Te voy a decir la diferencia entre un creyente y un verdadero discípulo. A lo mejor nomás te quedas ahí como creyente, ¿eh? El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. En Mateo 4, de 18 al 20 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano. ¿Qué estaban haciendo? Echando la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dice, dejando al instante, inmediatamente, las redes le siguieron. Número 2, el creyente lucha por crecer. El creyente lucha por crecer, le echa ganas. Pero el discípulo, por reproducirse. El creyente se gana, el discípulo se hace. El creyente gusta del halago, el discípulo del sacrificio vivo. ¿Por qué? Como dice Gálatas 1:10, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Y si recuerdas Romanos 12:1, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio, ¿qué? Vivo, santo. La clase de sacrificio que Él le agrada, a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Hermano y hermana, el creyente solamente entrega parte de sus ganancias, pero el discípulo entrega su vida. Fíjate, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, hablando Pablo, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Por otra parte, déjame decirte, un creyente nominal puede caer en la rutina, pero el verdadero discípulo de Jesús es revolucionario. Me encanta Hechos 17 del 1 al 6, te la voy a leer. Dice, versículo 1, más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron ¿a dónde? A Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos, usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Es el mensaje nuestro, ¿eh? Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías.
Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y gracias a Dios se unieron a Pablo y a Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres también prominentes. El versículo 5 dice, entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas a fin de que de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Diciendo esto, ¿qué decían? Decían, Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Es decir, son revolucionarios. En Hechos 17:6 en la Reina Valera dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ojalá, hermano y hermana, hablen de nosotros, el mundo, diciendo que somos revolucionarios y que trastornamos el mundo entero. Porque eso es lo que el Señor espera. Déjame decirte también otra diferencia entre un creyente nominal y un verdadero discípulo. El creyente busca que le animen. Quiero que me animen. Mientras tanto, el verdadero discípulo de Jesús anima. Fíjate lo que dice Hechos 11 del 19 al 24. Vale la pena leerlo porque en la Biblia de las Américas dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor, que dice, estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a quién creen, a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó. ¿Y qué es lo que hacía? Animaba a todos para que con corazón firme permaneciesen fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era un verdadero discípulo del Señor. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, un creyente nominal es básicamente aquel que espera que lo animen, pero un verdadero discípulo de Jesús, él anima a otros. También quiero decirte un contraste más. Un creyente nominal espera que le asignen tarea. Está ahí esperando en stand-by. Pero el discípulo es solícito en asumir responsabilidades. Aquí estoy dispuesto y disponible. Otro contraste que podemos ver entre un creyente y un verdadero discípulo de Jesús es que el creyente murmura, reclama. Pero el discípulo del Señor obedece y se niega a sí mismo. También otro contraste que quiero compartirte es que el creyente suele ser condicionado por las circunstancias. No, pues es que me está ocurriendo esto y sabes que ahorita no puedo. Déjame tomar una pausa. Pero el discípulo de Jesús aprovecha las circunstancias y ejerce su fe aprovechando esas circunstancias en las que se le han presentado. Por otra parte, el creyente reclama que lo visiten. Pero el discípulo verdadero del Señor visita y procura el bien de los demás. Me encanta Gálatas 6:10. Ya lo vamos a ver muy pronto. Gálatas 6:10. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, ¿a quién? A los de la familia de la fe. Otro contraste más. El creyente busca en la palabra promesas para su vida. Está buscando adaptar, manipular y a ver qué se oye bonito para que me haga sentir mejor. Pero el discípulo vive para cumplir las promesas de la palabra. El creyente siempre piensa en el yo. El creyente es yo. Pero el verdadero discípulo es ellos. Piensa en los demás. El creyente se sienta para adorar. Ahí está, cómodo. ¿Sí? Pero el discípulo está continuamente adorando. Algo que decía hace unos días en uno de los grupos de conexión es de que cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros nos reunimos, ya sea en domingo, en media semana, donde sea que nos congreguemos como cuerpo, a nivel corporativo, si le pudiéramos decir de esa manera, no es que vamos a adorar. Nosotros venimos a continuar adorando, porque los demás días ya estamos adorando al Señor. Entonces el creyente se sienta para adorar, acude, se reúne para adorar.
pero el discípulo está continuamente adorando. Ahora, no es que el Señor necesite que nosotros le adoremos. Nosotros somos los que necesitamos adorar al Señor. Fíjate lo que dice Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que, ¿en qué lugar te encuentras? ¿En aquel creyente que está ahí sentado y que acude para adorar? ¿O eres el discípulo de Jesús que está continuamente adorando a través de su vida? El siguiente. El creyente vale para sumar, pero el discípulo para multiplicar. Me encanta Juan 15:8. Me encanta en realidad todo ese capítulo, ¿no? Cuando habla de la vid verdadera, yo soy la vid verdadera del Señor Jesús, ¿no? Pero el versículo 8 en la traducción viviente dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Ándale, ahí está la evidencia. Cuando nos multiplicamos, cuando damos mucho fruto. Dice, eso le da mucha gloria a mi Padre. En Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Claro, el factor importante es el Señor obrando a través de nuestras vidas para dar fruto, pero entonces tenemos el favor del pueblo. Hechos 6:7 dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. Tenemos que hacer haciendo eso. No podemos multiplicarnos si no estamos compartiendo el mensaje de Dios. Dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Ahí más adelante también en Hechos 9, en versículo 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y eran qué? Edificadas. Ahora, déjame subrayarlo, porque cuando dice y eran edificadas, estaban edificándose mutuamente. ¿Y cómo? A través de la palabra, a través del compañerismo. Andando en el temor del Señor. Y dice al final del versículo 31, ahí en el capítulo 9 de Hechos, dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Entonces, unos suman los creyentes o valen por su factor de sumar, pero los verdaderos discípulos se multiplican. Veamos otro contraste. Mira, los creyentes se destacan llenando el templo y es tan fácil llenar masas, es tan fácil llenar auditorios cuando simplemente uno les da lo que quieren oír, Pero los creyentes se destacan por llenar templos, pero los discípulos se hacen para conquistar el mundo. El creyente hace hábitos, pero el discípulo rompe los moldes. El creyente sueña con la iglesia ideal. No más está soñando, el creyente sueña con una iglesia ideal. No, es que esta iglesia o aquella iglesia, bla, bla, bla. No, el discípulo se entrega para lograr la iglesia real. La meta del creyente es ganar el cielo. Simplemente está pensando en eso, escapar de una condenación eterna. Ni siquiera piensan en perder lo que no quiere. O sea, cuando uno viene a Cristo, uno no viene a Cristo por miedo de una condenación eterna. Es porque uno no quiere perderse la gloria del Señor. Conocemos ese versículo de Romanos que dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes? Ese versículo no tiene un enfoque necesariamente en una condenación eterna, sino más bien el no perderme de una gloria eterna. Entonces, la meta del creyente nominal es ganar el cielo, pero la meta del discípulo es ser usado por Dios para ganar almas para el cielo. Ya me lo terminamos, faltan 4 horas. No te creas. El creyente necesita de campañas para animarse. Hagamos eventos, hagamos esto, hagamos aquello. Campañas, pero el discípulo vive en campaña porque está animando. El verdadero discípulo del Señor vive en campaña porque está animando y animando a otros. El creyente nominal espera un avivamiento. Ahí está. No, pues estamos esperando que nos caiga, ¿sí? Pero el verdadero discípulo es parte del avivamiento y promueve el avivamiento en la vida de los demás. El creyente aislado de su congregación se lamenta de no tener ambiente. Aquí no hay ambiente. El discípulo crea ambiente para formar una congregación. Qué diferencia, ¿no? Al creyente se le promete una almohada. Va a estar las cosas suaves, todo se va a resolver. ¡Qué falso evangelio! Al contrario, Jesús, nuestro Señor, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cuando alguien está prometiendo que todo se te resuelve, es un evangelio falso.
Entonces, al creyente nominal se le promete una almohada, pero al verdadero discípulo se le promete una cruz. El creyente es, bueno, ojalá, pero el verdadero discípulo es, heme aquí. Me encanta Isaías 6:8, que dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes? El creyente siempre vive en ese ojalá, pero el verdadero discípulo de Jesús dice, heme aquí. El creyente espera recompensa para dar. Espera que tenga para poder dar, pero el discípulo es recompensado cuando da. El creyente recibió la salvación por la cruz de Cristo. El discípulo se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y sigue a Cristo. Lucas 9:23, qué tremendo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El creyente espera que oren por él, pero el discípulo ora por los demás. El creyente se congrega para encontrar al Señor, mientras que el discípulo trae la presencia del Espíritu Santo. El creyente espera que le interpreten las Escrituras. Ahí está, nomás para que me ayuden a ver qué es lo que dice aquí. Pero el verdadero discípulo conoce la Escritura porque eso es lo que sabe que le ayuda a conocer al Señor. No puedes conocer al Señor si no conoces la Escritura, ¿eh? El discípulo verdadero de Jesús conoce al Señor a través de la Escritura y habla acerca de Él. Hermanos, ¿sabes una cosa? No se trata solo de oír la palabra, sino de hacerla. No se trata solo de entender la palabra, sino de creerla. No se trata solo de memorizar la palabra, sino de meditarla. No se trata solo de conocer la palabra, sino de compartirla y de conocer al Señor. Esto es guardar y obedecer la palabra. Si has leído la Biblia y no te sacude, aguas, entonces no la has leído. Escucha, repasa, escudriña, medita, memoriza la palabra de Dios para dar fruto y multiplicarte. Solamente en la inspiración de Dios encuentras lo que Pablo le dijo a Timoteo. ¿Qué le dijo allá en 2 Timoteo 3, 16 y 17? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Precisamente, Pedro, al escribir su segunda epístola, para cerrar la carta, y hablando de los últimos tiempos, que no es nada diferente a lo que estamos viviendo hoy, nos exhorta a crecer en el conocimiento del Señor. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que dile adiós a los libros de filosofía, de motivación o de superación personal. Solo en la Biblia encontrarás palabras de vida eterna. Y así es como el discípulo conoce al Señor y habla de Él. Es la manera. Ya casi termino. El creyente busca consejos de los demás para tomar una decisión, mientras que el discípulo de Jesús ora, lee la palabra y en fe toma decisiones. El creyente espera que el mundo se perfeccione, mientras que el discípulo sabe que este mundo no es el reino de Dios y espera su venida. ¿Qué dice Filipenses 3:20? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí estamos de pasada, hermano y hermana. Quiero invitarte a que consideres estas crisis que vivió la iglesia primitiva, pero estas crisis que las pudo sobreponer. Ahora tú y yo enfrentamos diferentes crisis y posiblemente no es ni terrorismo, ni de economía, ni humanitarias, ni de salud. La peor crisis posiblemente es que hemos olvidado nuestro primer amor. Que nos hemos quedado estancados como creyentes nominales y no como verdaderos discípulos de Jesús. Nos hemos tomado una pausa en medio de esta crisis y hemos dejado de ser discípulos de Jesús. Ya han pasado varias semanas desde que estamos muy limitados en nuestro congregarnos, pero eso no impide de que tú y yo podamos seguir haciendo la labor de un evangelista, de discipular a otros, de compartir el evangelio. Tenemos medios para poderlo hacer, para orar, para edificarnos, para ayudarnos mutuamente también entre hermanos. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre Dios, perdónanos, Señor, porque
al nosotros estar experimentando diferentes tipos de crisis, y lo digo por mí, Señor, hemos bajado la guardia, hemos tomado pausa, Señor, y es precisamente en tiempos de crisis que cuando tú, Señor, nos das más de tu Espíritu Santo, de valentía para hacer tu voluntad y compartir el mensaje de arrepentimiento y que el reino de los cielos se ha acercado. Haz una obra de gracia en nuestra vida y muévenos, Señor, a enamorarnos más de la palabra y más de ti, para conocerte más, Señor, a través de la Escritura y compartirla a los demás. El mundo está ahora, Señor, con incertidumbre y con miedos, y no podemos nosotros, a nivel individual, ni como congregación, ni como iglesia, detener la obra que nos has encomendado. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Permítenos, Padre, en tu perdón y en tu transformación de nuestras vidas, poder cumplir este llamado, que podamos afirmar, Señor, el llamado y la elección. Te pido, Señor, esto en el nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Ustedes son amados y Dios les ama también. Bendiciones.